Hola, compañeros y compañeras, hoy hablaremos de un tema que nos atañe a todos y que está relacionado con nuestro quehacer y es precisamente hablar de educación, pero de educación como un derecho humano. Vamos a ver de dónde surge esta idea, algunas organizaciones que hacen parte de esa garantía de derechos, también hablaremos de en qué situación nos encontramos y qué podemos hacer para que esto no solo se quede en el papel. Antes que nada, es fundamental entender que la educación es algo que nos ha acompañado históricamente. Antes estaba muy relacionada con el acto de la supervivencia, con enseñar a cazar, enseñar a cultivar, a comunicarnos, etcétera. Pero con el paso del tiempo, el carácter de la educación ha tomado mucha más fuerza y empezamos a hablar de cómo ésta se relaciona con las culturas, con las sociedades y hasta con la identidad de cada ser humano. ¿Qué sucede? En 1948 damos un gran salto y es que empezamos a considerar la educación como un derecho humano. Esto a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 habla de que todas las personas tienen derecho a la educación y que ésta debe ser gratuita por lo menos en sus niveles más básicos. Esto surge como una respuesta a la crisis a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchísimas personas quedan en situación de pobreza, donde las brechas de desigualdad son muy altas y donde se empieza a hablar de la educación como una herramienta clave para empezar a sanar todas estas heridas históricas y empezar a construir nuevas sociedades a partir y alrededor de la paz. Pero esto no es simplemente así. También hay unos organismos internacionales que se han encargado de velar por la garantía de estos derechos y que han tenido unos papeles clave. Por ejemplo, la ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, se encarga de velar de que los países garanticen este derecho a la educación. La UNESCO, por su lado, considera que la educación es una de las herramientas más poderosas para reducir la pobreza, las desigualdades y para garantizar otros derechos como el derecho al trabajo, a la vivienda, etc. La OCDE crea indicadores y estudios comparativos entre los países. Ellos dicen que para mejorar la calidad educativa tenemos la UNICEF, que es una institución que se encarga de proteger a los niños o a las infancias, pero asimismo también pues lo que se encarga es de asegurar que todos los niños y niñas a nivel mundial puedan acceder y permanecer en la escuela. El Banco Mundial da fondos, pero también apoya proyectos educativos en territorios en vía de desarrollo como el nuestro. Y también hablamos precisamente de unos criterios de evaluación propuestos por la ONU para los sistemas educativos. Estos criterios parten de las 4A. Lo primero es que la educación tiene que ser asequible, tiene que ser accesible, tiene que ser aceptable y tiene que ser adaptable. Por lo tanto, cuando hablamos de un derecho humano, también se requieren unas políticas públicas que coincidan la educación y que garanticen esta educación no solo a nivel de la infancia, sino alrededor o a lo largo de toda la vida del ser humano, desde la primera infancia hasta la vejez. En el libro precisamente que leímos se nota cómo la educación, al ser considerada un derecho, también hace parte fundamental del desarrollo humano, de la igualdad de género, de la integración social y hasta de la paz. Todo esto suena perfecto, ¿cierto? Pero de alguna manera la realidad o llevar todo esto a los territorios es mucho más complejo. El día de hoy, según cifras de la UNESCO del año 2023, todavía hay más de 244 millones de niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema educativo y fuera de las escuelas, ya sea por razones económicas, sociales o incluso por el conflicto armado que todavía permea la historia de países como el nuestro. Por otro lado, una evaluación internacional como las pruebas PISA miden la calidad en criterios globales, pero deja totalmente de lado los territorios. Y al dejar totalmente de lado los territorios, países como el nuestro precisamente se demuestran con baja calidad educativa, pero es porque no estamos educando bajo criterios europeos, sino que nuestra realidad a veces complica mucho estos estándares internacionales. Por otro lado, aun cuando hablamos de derechos de primera, de segunda, de tercera y hasta de quinta generación, todavía la brecha digital pesa muchísimo y tenemos pueblos donde la educación
no tiene acceso a las tecnologías, aun cuando ya hablamos de derechos relacionados con las tecnologías. Entonces, es precisamente todo esto lo que nos hace ver y nos hace cuestionarnos las carencias a nivel educativo que como pueblos tenemos. Si lo pensamos éticamente, negar el acceso a la educación es cerrarle la puerta no solo a un derecho, sino a la mayoría. Socialmente es la herramienta más poderosa que tenemos para eliminar las desigualdades, para garantizar que todos de alguna manera participemos en la vida pública. Y pedagógicamente necesitamos innovar, necesitamos crear y fortalecer las metodologías flexibles, respetar la diversidad, la cultura y usar tecnologías de manera mucho más inteligente. Y aquí hablamos de líneas de acción. Es fundamental diseñar currículos que integren no solo lo global, sino lo local, que aseguren precisamente que las tecnologías sean un derecho y que lleguen a todos los rincones del territorio para que podamos aprender a usarlas. También necesitamos crear alianzas entre la escuela, la familia, las comunidades y los organismos internacionales, porque es una situación que todavía está afectando mucho a la escuela. Evaluar de forma contextualizada y entender la escuela no solo como un espacio seguro, sino también como un espacio feliz. ¿Por qué? Porque la educación no es solo un derecho que está escrito en un documento, sino que es la llave a muchísimas oportunidades y a muchísimas posibilidades, ya sea individuales como también colectivas. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.